Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Qué especial estar nuevamente aquí con todos ustedes trayendo estos estudios de nuestro tiempo devocional. Buenos días, Señor. De verdad que es un privilegio estar aquí enseñando, es un privilegio pues estar aquí aprendiendo cada mañana todo lo que Dios tiene para enseñarnos, todo lo que Dios tiene para darnos. Es muy especial y yo quiero invitarle a que usted hoy disponga su corazón para aprender algo nuevo. Quiero invitarle a que vamos al libro de Levítico, al capítulo 13. Hemos venido estudiando durante todos estos programas la importancia de santificarnos. El libro de Levítico nos habla precisamente de eso. Si pudiéramos resumir en una palabra este libro, este hermoso libro, pero raro, un libro un poquito raro, pero muy bonito. Si pudiéramos resumirlo en una palabra, pues la palabra es santificación. Todo el libro nos habla de las diferentes formas en que nosotros debemos santificarnos, pero también nos habla de las distintas formas en que el pecado puede contaminar la vida del ser humano, la vida de la persona. Y aquí estamos hablando de unas reglas, unas normas muy estrictas que los siervos de Dios debían de tener, unas precauciones que los siervos, los sacerdotes y la gente en general debía de tener en cuenta para no contaminarse. Pero aún más nos muestra el libro de Levítico la forma de descontaminarse, la forma de limpiarse, la forma de llegar limpio delante del Padre. Entonces nos muestra cómo nos contaminamos, pero también nos muestra cómo limpiarnos y cómo deshacernos de esas impurezas. A veces es un poquito, uno piensa que a veces es un poco exagerado todo eso, pero si lo miramos desde el punto de vista del siglo XXI, con todo lo que hemos conocido, y además que en el siglo XXI pues se descubrieron en el siglo XX, se descubrió una cosa que allá no se había descubierto, pero sí estaba, que eran los gérmenes, los virus, las bacterias, todos estos microorganismos pues que no se ven con nuestros ojos así normalmente, pero que se propagan y contaminan de una manera tremendamente fuerte. Dios ya lo sabía, Dios ya conocía de la realidad y de la existencia de estos seres vivos. Aquí en el capítulo 13 del libro de Levítico hemos venido estudiando, empezamos a estudiar ayer el caso de la lepra, de esta enfermedad contagiosa, de esta enfermedad tan fuerte que a mucha gente le solía dar en ese tiempo. Estudiamos también el día de ayer cómo desde el punto de vista judío la lepra pues era una enfermedad producida por el hablar, era una enfermedad producida por la murmuración, por el hablar mal de otros, por el hablar mal de la autoridad. Era una enfermedad que se producía por eso. Hay una discrepancia, hay un tipo de lepra que es la lepra que se conoce en el siglo XX, que es una cosa que es el bacilo de Jensen, que es una enfermedad que afecta a la piel. Pero esta lepra que menciona la palabra de Dios era otro tipo de enfermedad. Era otro tipo de enfermedad producida por
por la boca, producida por el hablar mal de otros. De hecho, hay un pasaje que es clave y es que está en Números, que pues, después ya lo estudiaremos más a fondo, pero en Números capítulo 12, cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, a María le cae lepra. Y ahí viene, este es un ejemplo claro de la connotación de esta enfermedad. Entonces, la Biblia tenemos que entenderla desde ese punto de vista, desde su contexto original. Ahora, también la lepra es un sinónimo del pecado. También la lepra es un sinónimo, es un tipo, es una imagen de lo que es el pecado. ¿Cómo es el pecado? Pues el pecado es altamente contagioso. El pecado se contagia. El pecado se contagia muy, muy fácilmente. Muy fácilmente se contagia la rebeldía. Muy fácilmente se contagia el desánimo. Muy fácilmente se contagia ciertas cosas a nivel espiritual. Por tanto, el pecado produce unas consecuencias. Y aquí veíamos también en los primeros versículos del 1 al 30 cómo una persona podía llegar a ser excluida. Y veíamos un proceso el día de ayer, ahí en los primeros versículos, un proceso que empezaba con algo muy suave, con una mancha blanca, luego se convertía en un tumor, luego aparecía una llaga y luego aparecía la carne viva. Mire que aparece en un proceso. Y llegábamos a la conclusión de que una persona no cae en pecado de la noche a la mañana. Una persona no se pierde de la noche a la mañana. Cuando vemos que una persona cae es porque ha vivido todo un proceso, ha transcurrido una serie de etapas. Ahora, aquí vemos también un punto muy importante y es el punto de vista de que la persona en un principio toma conciencia y llama al sacerdote. Y el sacerdote ejerce un diagnóstico. O sea, la persona busca ayuda. Y solamente el sacerdote podía ayudarle, solamente el sacerdote podía ejercer el tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuál era el tratamiento? El tratamiento era, el sacerdote miraba, revisaba primero para no dar un diagnóstico equivocado y aislaba a la persona durante 7 días. Y así venía haciéndole el tratamiento, venía revisando cada 7 días la persona, hasta que ya podía dar un diagnóstico si estaba sana o no. Entonces, miremos la importancia del tratamiento adecuado y la importancia de ir a las personas adecuadas. Mire, todos en nuestra congregación tenemos un sacerdote, tenemos un líder, tenemos un pastor que es responsable de nuestras vidas. A él es que tenemos que acudir. Solo él puede empezar a hacer un tratamiento para que nuestras vidas sean sanadas. Si a lo mejor usted hoy está atravesando por una situación difícil que a lo mejor no se la ha contado a nadie, mire, puede acudir a esa persona, a ese pastor, a esa persona responsable, y esa persona responsable empezará a hacer el tratamiento. Y es una cosa muy especial. Entonces, como sacerdotes, nosotros tenemos esa tremenda responsabilidad de velar, de orar, de clamar, de ministrar sanidad sobre la vida de la persona. Vamos a mirar a partir del versículo 30 y a continuar con nuestra lectura. Dice: el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado. Bueno, voy a volver a empezar desde el 29. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga,
y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, el lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, es empeine que brotó de la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota de su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento, será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana, o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino, o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido, o en cuero, o en urdimbre, o en trama, en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga, y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, en el cuero, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre, o trama de lana, o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es. Al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare, y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, o en cualquiera obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, es corrosión penetrante. Esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, en la urdimbre o en la trama, y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, o en cualquiera cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviese la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquiera cosa de cuero que lavares,
y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de lepra del vestido, de lana, o de lino, o de urdimbre, o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Miremos que aquí nos presenta varios casos, y uno de los casos es la lepra de la cabeza. Miremos aquí que hay varios puntos aquí. La lepra de la cabeza. La mayoría de los pecados de la vida de una persona, los pecados que comete la gente normalmente siempre empiezan con un pensamiento, siempre empiezan en la cabeza, siempre empiezan en nuestra mente. Todo empieza por la mente. Cuando a través de nuestros sentidos vemos alguna situación, alguna cosa, esos sentidos nos mandan información a la mente. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente es como un portero, como el portero de un edificio. O deja entrar a la persona o no deja entrar a la persona. En nuestra mente tenemos una cosa que se llama la voluntad, el libre albedrío. Porque nosotros como seres humanos fuimos diseñados con esa facultad de tener libre albedrío. Entonces, por ese libre albedrío, nosotros o recibimos un pensamiento o desechamos un pensamiento. Entonces cuando dejamos pasar ciertos pensamientos, ahí es cuando empieza a contaminarse nuestra mente. Entonces aquí viene un aspecto muy importante. ¿Qué tan limpia está su mente? Y mire que aquí aparece ese punto importante. La lepra de la cabeza. La lepra que aparece en la cabeza. A veces, y aquí viene algo que es importante. En la cabeza o en la barba hay pelo. Muchas veces la lepra se esconde en medio del pelo. O en medio del pelo de la cabeza o en medio del pelo de la barba. Muchas veces el pecado se disimula, es disimulado. Está ahí, pero no sabemos que está. Está corroyendo, está moviéndose, pero no sabemos que está ahí guardado. Y por eso tenemos que estar muy atentos. Una vez más, tenemos que tener el discernimiento y tenemos que tener nuestro dominio propio alerta para no dejar pasar. Ahora, a lo mejor hemos dejado pasar algún tipo de pensamiento que nos contamina, que nos daña. Pero ahí es cuando usted y yo tenemos que estar alertas. Cuando ese pensamiento está contaminando nuestras vidas. Cuando ese pensamiento está empezando a causar un daño fuerte en nosotros, ahí es cuando tenemos que llamar al sacerdote. Ahí es cuando tenemos que recurrir y pedir ayuda. Mire, hay muchas situaciones que a veces creemos que podemos solucionarlas nosotros solitos. Muchas veces decimos, no, yo controlo esto, yo lo soluciono con el Señor. Pero no es así. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda ¿para qué? Para empezar a salir de esa situación. Y aquí vemos esa llaga de lepra. Esa lepra que aparece en la cabeza. Esa lepra que aparece en la barba. Esa lepra que aparece tapada por el pelo. Es decir, aparentemente estamos bien. Pero por debajo hay una llaga y hay un mal que se está extendiendo y no lo sabemos. Eso es equivalente hoy en día en lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, como a los famosos pacientes asintomáticos. Y esto viene muy, muy de la mano, porque aquí nos está dando el Señor toda una lección de enfermedades infecciosas y de cómo tratarlas. Y aquí vemos algo que es sorprendente, y es que las cuarentenas estaban en la Biblia desde hace mucho tiempo. Las cuarentenas no son nuevas. Si usted ha pensado
que el tema de la cuarentena es algo innovador, pues permítame decirle que ya estaba en la Biblia contemplado ese tema, y aquí lo estamos leyendo. Cómo el sacerdote detectaba que había una persona sospechosa de una enfermedad infecciosa. Y ahí nos da muchos casos, muchos síntomas. ¿Qué hacía el sacerdote? Confinar esa persona. Decirle, enciérrese por 7 días, no salga de su casa, no salga de su habitación y vamos a ver qué pasa. Y el sacerdote empezaba a investigar. Y confinaba a la persona para que la enfermedad no se extendiese más, para que esa persona no contagiara a otros. Y esto es importante. Esto es muy importante. Entonces miremos que aquí nos muestra esa parte. Otra parte que también es importante de este pasaje está en el versículo 45. Y es que dice el versículo 45: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Cuando una persona cae en pecado, pues definitivamente vienen sobre él las consecuencias. Vienen sobre él unas consecuencias terribles y sobre todo que sobre su vida, y se hacen evidentes en su caminar, se hacen evidentes en sus desempeños. Y aquí hay algo bien importante, dice: llevará vestidos rasgados. O sea, es un anuncio a otros que la persona ha caído en desgracia, es un anuncio a otros que la persona está contaminada. Es un anuncio a otros que la persona está en una situación contagiosa y peligrosa. Por tanto, nadie se les acercaba. Quedaban excluidos. Quedaban por fuera de toda una sociedad. Y esta situación la vemos aún en el tiempo del Señor Jesucristo, como cuando aparecía un leproso, todo el mundo se hacía a un lado. Al leproso todo el mundo le hacía el feo y nadie quería tener contacto con él. Nadie quería contaminarse de lo que esa persona estaba viviendo. Miremos que la lepra es un tipo del pecado. Y el pecado, cuando la persona no se deja tratar o cuando la persona se ha descuidado, lleva a esas personas a unas condiciones bastante tristes, bastante críticas. Por ejemplo, yo no sé si usted ha visto por la calle personas que viven en la misma calle, personas que no tienen hogar, lo que llamamos malamente indigentes, o personas de la calle. Muchos de ellos son víctimas del alcohol, de las drogas. Viven una vida muy, muy triste. Están en la calle y seguro que les han intentado ayudar. Seguro que sus familias en algún momento habrán intentado recluirlos en centros de rehabilitación y esas cosas, pero no se han dejado. No se han dejado tratar y prefieren seguir viviendo esa situación en la calle. Prefieren seguir viviendo eso. Es lo mismo. El pecado los ha llevado a vivir ese tipo de cosas. El pecado es una enfermedad muy, muy contagiosa y muy peligrosa. Por tanto, amados hijos de Dios, a la menor señal, al menor síntoma, tenemos que prestarle atención y no dejar que avance. Tenemos que no dejar que avance y llamar a la persona adecuada, a la persona que nos puede ayudar. Una vez más, lo digo, afortunadamente Dios en la iglesia ha puesto personas responsables, ha puesto pastores, ha puesto líderes que pueden ayudarnos a salir,
que pueden darnos el tratamiento adecuado, el tratamiento que necesitamos para poder salir de esa situación. Yo quiero hoy dar un mensaje, y es la esperanza de que Dios tiene misericordia. Pero no permitamos que el pecado tome terreno en nuestra vida. Si usted hoy está viviendo las consecuencias, y usted que me está escuchando el día de hoy, está en esos límites, quiero decirle, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero está esperando que nosotros tengamos un arrepentimiento verdadero y que volvamos al Padre. Un ejemplo más está en la famosa parábola del hijo pródigo. Este hombre, este hijo, tocó fondo en su vida personal, en su vida espiritual. Primero se alejó del Padre. Segundo, terminó viviendo en la miseria. Terminó viviendo en la inmundicia, entre cerdos. Terminó viviendo muy mal. Pero un día se levantó. Un día dijo: volveré a mi Padre. Volveré a levantar mis ojos. Y volvió a casa de su padre. Y su padre le recibió. Su padre le puso un vestido nuevo e hizo fiesta. Miremos qué bonito es. El Padre eterno y misericordioso recibe con sus brazos abiertos al hijo que se arrepiente, al hijo que quiere salir de esa terrible condición, al hijo que quiere recibir la sanidad. Lo que viene en el capítulo 14 es la forma de restaurar el leproso. Ya miramos el diagnóstico, ya miramos qué hace el sacerdote para detectar esa lepra o esa enfermedad. Ahora, aparte del confinamiento, también tenía un objetivo, y es que la persona meditara sobre su situación, que la persona meditara sobre lo que realmente había hecho mal. Parte del aislamiento también tenía que ver con eso, que la persona tuviera ese tiempo de meditación y que recapacitara. Miremos qué bonito y qué especial lo que el Señor nos enseña el día de hoy. Vamos a darle gracias a Papá Dios y vamos a conectarnos con el Señor. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas. A través de tu palabra nos guías, nos fortaleces, nos llenas, nos sacias, amado Padre. Gracias porque a través de tu palabra tú mismo nos consuelas y nos confirmas las cosas grandes y especiales que tú tienes para cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias porque a través de tu palabra tú nos permites entender la realidad del pecado, la realidad de esa enfermedad tan contagiosa que tú mismo nos las has descrito a través de la figura de la lepra. Ayúdanos, Padre, a detectar esa enfermedad a tiempo y no permitir que esa enfermedad avance. Padre, yo te pido que hoy tengas misericordia, que nos perdones. Reconocemos que hemos fallado. Tu palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en eso nos incluimos nosotros, Señor. Padre, pero tú eres un Dios misericordioso y un Dios de amor, un Dios clemente. Hoy nos postramos delante de ti y te pedimos, Señor, que derrames misericordia. Derrama tu misericordia, Señor, y perdona, limpia nuestros pecados y permítenos levantarnos nuevamente. Hoy reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, Señor, pero también te pedimos que venga esa misericordia, que trate nuestras vidas, que nos levantes y nos fortalezcas, que traigas sanidad a nuestro interior,
No permita, Señor, que nos acostumbremos a vivir en medio del pecado, en medio de aquellas cosas que a ti no te gustan, Señor, que a ti no te agradan. No permitas que nuestra vida se acostumbre. Ayúdanos, Padre, a anhelar cada día una vida de victoria, una vida de sanidad, una vida de libertad, amado Padre. Padre Santo, yo te alabo, mi Señor. Te exalto, precioso Rey, amado Rey y Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, por tu fidelidad, por tus misericordias, por tus maravillas, que son grandes y poderosas, Señor. Quédate con nosotros en este día. Protégenos, guárdanos. Y sobre todo, guarda nuestro caminar. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón. Guarda todo nuestro ser, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.